Dolly Acosta y voy a ser parte del Podcast para la Vida. Yo soy Mariela Castrillón y hago parte del Podcast para la Vida. Soy Daisy Arango, dinamizadora de Podcast para la Vida. Hoy tratamos el tema de escucha activa y pensamiento crítico. Hola, continuamos entonces con Podcast para la Vida. Damos entonces un saludo muy grande a Mariela y a Dolly que nos acompañan en este día, unas grandes lideresas también del grupo de Sanemos Juntas. Precisamente el tema que hoy nos convoca son de las habilidades sociales, son la escucha activa y el pensamiento crítico. Mariela, cuéntanos un poco acerca entonces de cómo ves o qué te parece, cómo se relacionan estas dos y cómo lo practicas o cómo lo llevarías a la práctica cotidiana de tu vida. Hola Daisy, hola Dolly. Acá en el grupo hemos aprendido acerca de esta habilidad y somos realistas de que son difíciles, pero que con esfuerzo y disciplina se puede ir logrando. Sabemos que la escucha activa es súper importante para poder tener una comunicación activa. Entonces acá lo practicamos como escuchando al otro, prestándole bastante atención. A veces llegan compañeras que ni siquiera tienen que hablar y su comunicación no verbal nos demuestra cómo está, si está bien, si está mal. Tratamos de no interrumpir, de escuchar cuando alguien de verdad necesita desahogarse, necesita como sacar algo. Con mucho respeto hacemos pues varias preguntas y vamos como indagando en la situación, porque sabemos de que de esta manera es que podemos como realmente ayudar a la otra persona y más nosotros entre compañeras. Tratamos mucho de que después con la información que tenemos, de que sea organizada de una forma objetiva y más lógica como para poder no estar como suponiendo, porque realmente es algo que hemos aprendido, que tenemos un problema muy grande de estar a todas suponiendo. Yo supongo, yo creí, es que lo normal es que es esto, que aquello. Entonces, en esta manera sí hemos aprendido de que es muy bueno tener una información más clara, indagar, venga, si es verdad, no es verdad, mirar como el otro lado de la moneda hasta dónde puede ser verdad lo que una persona nos está contando, ¿no? Para poder después sacar como esas soluciones o esas conclusiones más asertivas y tener como ese acercamiento más positivo con la otra persona y después llegarle a resolver la situación tan difícil que tenga. Muchas gracias, Mariela. También entonces hablamos del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es más de dudar de todo lo que se dice, de generar un interrogante, de pensar, ¿eso sí será verdad, Oli? De pensar, ¿será lo que esta persona me está diciendo será cierto? Y de buscar también otras verdades, de indagar, de investigar y de pensar precisamente en que existen otras maneras y otras formas de solucionar las cosas o otras verdades, de que todo parte de la percepción, Mariela. Pero entonces, Dolly, cuéntanos qué ha sido para ti el estar en Sanemos Juntas y en el liderazgo que tú llevas hasta ahora de muchos años aquí en la comuna también. Pues aquí de Sanemos Juntas, yo me siento muy contenta aquí en el grupo, porque aquí en el grupo he aprendido muchas cosas, porque yo primero le paraba bolas a todo, ay, que sean un chisme de mí, un cuento de mí, entonces yo paraba bolas y me enojaba, o le decía al reclamo a la persona, ay, vos dijiste esto y esto de mí, y yo ya, hoy en día yo ya no le paro bolas a nada. Usted me puede decir cualquier cosa, me puede insultar una cosa y da cuenta que le está diciendo esa pared. Entonces yo ya he cambiado mucho por eso y he tenido mucha paciencia, y si a mí alguna persona me busca, por ejemplo, pleito o alguna cosa, yo tolero mucho las cosas, pues no me pongo así a pelear ni nada, sino que dejo las cosas así. Entonces, porque uno dice, es mejor un cobarde salir corriendo que no un guapo aquí murió. Entonces, es mejor uno evitar los problemas. Claro que si hay gente que porque la persona la ven callada y que no le gusta pelear ni nada, si se la quieren sobrepasar. Entonces, tiene por ejemplo, que dialogar con la persona, y si la persona no quiere aceptar eso, para eso está la expresión, para uno venir y aclarar todas las cosas. Entonces yo me siento muy contenta aquí porque he aprendido muchas cosas aquí. Imagínense pues que mi mamá murió antes de la epidemia.
Y como ella estaba muy enferma, a mí me tocó luchar con ella y con el viejito, porque primero murió el viejito, después murió mi mamá. A los 3 meses de ella de estar muerta, ya vino la epidemia. Entonces yo ya me quedé con un hermano y un sobrino en la casa. Entonces porque una hermana mía vive en Manrica con sus hijos. Entonces yo trabajaba en casas de familia. Entonces cuando yo iba a las casas de la familia con la epidemia, yo me iba, hay unas partes sí me recibían, y yo me iba con mi tapabocas y todo, de la entrada a la puerta eso me bañaban con alcohol, me quitaba los zapatos y todo, pero trabajaba. Pero gracias a Dios, en la casa nunca llegó a pasar nada. Por ejemplo, en la casa que estamos ahí, nunca pues nos enfermamos. Y yo siempre salía a trabajar, pero tapadita pues bien cubierta. Pero entonces una hermana mía que se crió con una tía mía, la Mona la mayor, ella pues era casada y tiene una hija. Entonces ella venía, yo me encontraba con ella porque ella le mandaba cosas a mi mamá, a algún mercado, alguna cosa, entonces yo bajaba al centro o venía hasta el metro. Cuando la epidemia, y yo la veía a ella con el tapabocas y al esposo de ella no. Pues como el esposo era como más bien como repelentón, así yo nunca llegué a la casa de ella. Entonces yo le dije un día a mi hermana, y pero mire que su esposo no se cuida. Vea, y usted ve y esto cómo está. Y entonces ya ella se le dio cáncer cuando estaba de la epidemia y se murió mi hermana, la mayor. Bueno, entonces el esposo sí le dio el virus ese, el COVID, y también murió. Entonces la hija ya quedó sola con un nieto y le quedó la casa a ella. Y son cosas muy horribles porque hay personas en eso, vea, que también doña Ligia se murió también, y ella era muy amiguita mía, yo no pude ir al entierro ni nada, la enterraron así, ni los familiares pudieron ir ni nada. Entonces no pude ir. Entonces esas son cosas que uno le queda como, ay no, que pues que uno nunca se le olvida de esas cosas que pasaron. Entonces uno queda como traumatizado con tanta cosa. Y en muchas partes que él se murió, en casas que se han muerto hasta 5 personas, que se le murió el papá, que la mamá, que el tío, que el sobrino, de una casa se han muerto hasta 5. Ya han quedado 1 o 2, morían día 3, día 2. Y yo pues así me confundía y todo, pero entonces yo decía, ay, pues a la mano de Dios nuestro Señor, pues si me voy a ir, ¿qué más voy a hacer? 1. Sí, pero hasta acá no pasó nada. ¿Cierto? ¿No te fuiste? Sí, hasta que no me fui. No, porque es que así uno esté pobre, la vida es hermosa, es que la vida es muy linda. Si por mí fuera, yo no me quisiera morir nunca. Y yo como soy de Medellín aquí, ahí me gusta mucho Medellín, porque Medellín es un paraíso. Acá uno, mejor dicho, consigue de todo. Sí. Y entonces aquí este grupo me gustó mucho porque este grupo todas somos unidas, aquí no tenemos problemas aquí con ninguna, sí, y nos respetamos mucho aquí como entre amistades. Y Deisen es una persona que ella nos enseña bien y ella tiene mucha paciencia, y la mamá también. Ella es, sí, muy bien, muy chévere, que es usted. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Y que esté muy bien, y que Dios le mande salud y que le mande harta vida para que nos enseñe a nosotros más. Gracias, mi Dios. Bueno, retomando entonces todo eso, precisamente Mariela hablando de la vida, de la cotidianidad, y que a veces entonces es muy importante también dudar de lo que nos dicen como verdades, porque realmente así también nos construimos, así construimos nuestro ser, lo que queremos ser, y el género, o hacemos esa construcción social, pero también desaprendemos lo culturalmente impuesto. Hablando precisamente del pensamiento crítico, ¿cómo entonces, Mariela, le apuestas tú al pensamiento crítico desde tu postura de vida y desde tu praxis profesional? Porque ahora eres toda una profesional que está estudiando en la universidad, y entonces desde allí quisiera que nos regalaras esa experiencia. Bueno, es difícil, porque lo que hablamos de que nosotros hemos aprendido muchas cosas y cuando llegamos nos damos cuenta que no son lo que pensábamos, entonces el que nos tengamos que obligar a desaprenderlas
Es difícil porque uno es arraigado a lo que uno cree que es su verdad, que es la verdad que le han transmitido a uno durante años, que los abuelos, que los papás, que los vecinos, que los hermanos, y uno es ahí empoderado en que uno tiene la razón. Y más cuando llega uno hasta que tiene ese ego de que no, es que a mí los años me ha dado la experiencia y el conocimiento, y cuando llega y se da cuenta de que no es lo que uno pensaba, cuando te enfrentas a que no, es que tienes que ponerle fe a la duda, es que mira que no es todo lo que tú crees, que no es todo lo que te han contado, y cuando te muestran y mira que es que ha pasado esto y esto y mira para atrás y eso, entonces uno queda como que, ay, jue madre. Es ahí donde empieza uno a cambiarle ya el modo de pensar y de ver las cosas y de ver la realidad, de ver la vida. Ya empieza uno hasta a preocuparse por la situación del país, ya empieza uno a involucrarse a ver esta política cómo funciona, una cantidad de cosas que para uno no eran tan importantes. Es verdad, cada quien maneja su criterio, cada quien tiene unas bases y unas cosas muy diferentes de acuerdo al contexto que haya vivido, que le haya tocado a esa persona o en el que se encuentre. Entonces es donde va uno ahí con ese respeto, con la diferencia del otro, con el pensamiento del otro compañero, y dice, bueno, piensas diferente a mí, pero no eso nos hace enemigos. Es donde empieza uno con esa inclusión de que, bueno, tú piensas de esto porque te tocó vivir una cosa muy diferente a mí, yo opino esto, a mí me funciona así, a ti te funciona así. Entonces, como dentro de esa diferencia más fácil, venga, unámonos, que podemos construir desde esa diferencia. Y es hasta bueno, empieza uno a ver ese cambio tanto en uno y cómo se va transformando todo el entorno de uno cuando uno realmente empieza como a reconocer, bueno, es que yo me puedo equivocar, es que las personas que de atrás también se pudieron equivocar, porque tampoco todo el mundo tiene la razón, pues que, ay, no, es que es esto y esto, no. Entonces empieza como un proceso bonito de empezar uno como, y se va dando cuenta de que cuando uno decide aceptar, no, es que no, yo no tengo o sea, no estoy perfecta, no es nada más mi verdad, no es tal cosa. Cuando empieza uno a hacer ese cambio, empieza a ver el cambio también en su entorno, en su familia, empieza como a ponerlo también al servicio de su sociedad, de la comunidad en la que se está uno desarrollando, y empieza a ver uno que sí, que vale la pena en muchas cosas, realmente eso, y el empezar como que hay que cambiar, hay que ampliar ese horizonte, porque uno se queda así, como en el poquito verdad y conocimiento que tiene, y cuando uno dice no, y empieza uno con esa sed de aprender más y de realmente prestar esa atención y esa escucha activa que al profesor, que al que ya ha vivido más, que al que sabe, que al profesional, que el que se encarretó por aquí, que el que sí lo vivió plenamente, realmente se da cuenta uno de que vale la pena cuestionarse uno mucho, si tendré yo la razón, si tengo yo la verdad o no, o simplemente aceptar de que cada día cada quien tiene su verdad, pero cada quien va construyendo y podemos irla ampliando y como llegando a una forma de que, bueno, ir buscando que sea más lógica, más objetiva. Muchas gracias, Mariela. Y precisamente lo que habla es, Mariela, de cuestionar no solamente la vida, sino también nuestras creencias. A veces entonces nos fundamentamos en que no le hablamos a tal persona porque esta otra persona me dijo que le caía mal, que era una mala persona, y uno no sabe qué sucedió, uno no sabe por qué esa persona no se habla con ella, ¿cierto? Entonces también uno cuestionarse muchas conductas aprendidas, porque todo el tiempo estamos repitiendo patrones aprendidos de nuestros seres queridos. Recuerden que nosotros vivimos en un hogar, en una familia, y como actúa la familia, nosotros crecemos creyendo de que así es como uno se debe comportar. Solo cuando uno acude a estos espacios y comparte el conocimiento es donde uno se da cuenta de que entonces hay otras maneras de pensar, otras maneras de vivir, y que aparte entonces podemos construir desde las diferencias, no de la manera de pensar de que si no estás conmigo entonces estás en contra mía. No, es que tú eres un ser humano diferente a mí y por eso tú tienes que pensar, y no necesariamente tienes que pensar como yo pienso, ¿cierto que sí? Y entonces precisamente es invitar a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que nos pensemos la vida, a que pues como ahora Dolly hablaba, pues sí voy a unir los temas, hablaba de la pandemia, que fue algo muy determinante, un suceso muy duro que nos tocó a todos, porque no nos tocó a unos y a otros no, a todos nos tocó encerrar
encerrarnos. A todos vivimos ese suceso muy duro, una cultura muy querendona, que nos gusta abrazarnos, que nos gusta saludarnos de beso en la mejilla, que nos gusta entonces hablar, reír a carcajadas, y no podíamos ni reír a carcajadas, nos tocaba encerrarnos, nos taparon la boca, teníamos que usar un tapabocas que por salud, y entonces eso hizo que nos retrajéramos, que ya no fuésemos tan expresivos. Entonces mirar cómo eso, tanto la pandemia como la falta de también de cuestionar la realidad, o cuestionar de pronto la situación de cada uno, la situación de vida, y no solo eso, sino también las creencias limitantes con las que crecemos, son importantes. ¿Por qué? Porque, y es algo muy importante, debido a que precisamente desde allí vamos fortaleciendo esas habilidades sociales, las habilidades sociales que necesitamos para poder hablar con el otro, y así no piensa igual a mí, poder aceptarlo. Y así yo, por ejemplo, pueda yo aceptar la realidad de otro. ¿Por qué? Porque él es otro, porque es otro ser humano, y porque sí o sí los seres humanos somos diferentes y tenemos diferentes ¿cómo se dice?, particularidades, y mi verdad no es tu misma verdad, ¿cierto? Eso es subjetivo, es según el sujeto. Entonces, precisamente muchas veces nos encontramos con personas, es que yo le estoy diciendo la verdad, y uno le puede preguntar, ¿pero mi verdad o tu verdad? Ay, no, es que eso es cierto, pero es que para ti puede ser cierto y para mí puede ser falso. Entonces, precisamente yo creo que trabajar los temas de las habilidades sociales implica también entonces desarrollar esa parte de la, como hablaban en el otro podcast, hablábamos precisamente de la tolerancia y de la empatía, pero también trabajar el tema de la escucha activa, porque muchas veces escuchamos una cosa y oímos otra y escuchamos otra, porque es que oír y escuchar no es lo mismo, muchachas. Hemos hecho el ejercicio y yo oigo cualquier ruido, yo lo oigo, ¿cierto? Pero yo sigo en lo mío. Pero cuando yo escucho es cuando yo entro a pensar lo que esa persona me está diciendo, o lo que estoy escuchando, a sentir lo que estoy escuchando. Mariela. Daisy, que hay algo que yo siempre me parece muy importante, que dice: yo me hago responsable de lo que digo, más no de lo que usted me entienda. Y dentro de estos talleres, algo que me ha parecido muy bonito con los profesionales que hemos tratado es la habilidad del autorreconocimiento, de que es donde hay realmente, yo digo, bueno, cuáles son mis falencias y cuáles son mis fortalezas. Y cuando empezamos, por ejemplo, a mí me ha interpelado mucho los talleres acá, porque realmente sí he hecho como esa introspección en mí y digo, pues pucha, yo estoy fallando en esto. Y empieza uno realmente a hacer ese trabajo individual de cómo lo voy cambiando. Y lo que tú decías, uno escucha mucho de que la gente dice, no, pero es que esa persona es esto, es aquello, es aquello. Realmente cuando uno se acerca a esa persona y se da cuenta que no, entonces pasa que el comportamiento de esa persona para la otra persona no es bueno. Entonces es donde realmente uno dice, es lo que yo mismo busco en el otro, y como yo lo relaciono para mí, bien o mal, me aporta o no me aporta, y es ahí donde, por eso se forman esos vínculos a veces, o buenos o malos, dentro de las personas, de la sociedad. Y por ejemplo, ese vínculo tan bonito que se forma acá es debido a eso, que gracias a Dios hemos aprendido a gestionar eso. Claro que sí. La importancia entonces de invitar a todos aquellos y aquellas que nos escuchan y nos ven, para que nuevamente llevarlos a la reflexión dentro de todos los temas aquí escuchados, que podamos entonces desde ahí donde están pensar, replantearse la vida, reflexionar frente a esa falta a veces que nos hace también tener pensamiento crítico y manejar la escucha activa, porque muchas veces entonces somos seres humanos que todo lo normalizamos. Entonces para mí es normal que alguien me grite, para mí es normal que alguien me diga otra cosa, porque uno ya va normalizando, queriendo ser tolerante, a veces también normaliza.
Y entonces también como que detenernos allí a escuchar, a tener esa escucha activa y a pensar sobre lo que estoy escuchando, lo que estoy mirando, lo que estoy observando, y también hacer el ejercicio de cuestionar ese suceso, de cuestionar de pronto entonces la televisión que hoy en día nos muestra, la información que nos está llegando, cuestionarnos frente a no solo a eso, sino también frente a las prácticas que tenemos cotidianas, religiosas, frente a las culturales, frente a la discriminación, a la violencia con los demás, al daño que le puedo hacer al otro cuando hablo desde el desconocimiento. Muchas gracias, muchachas, feliz día. Hasta luego, igualmente.